Antes de empezar, aclaremos algo. Esto no es un video sobre superstición ni sobre cuentos de terror. Esto es un top 10, pero no de entretenimiento barato. Es una clasificación meticulosa, escalonada desde lo simplemente inquietante hasta lo verdaderamente destructivo. Objetos reales, estudiados, documentados, resguardados en vitrinas de museos, laboratorios privados o casas donde sus dueños preferirían jamás haberlos encontrado. Un objeto maldito no es simplemente algo viejo o raro, es un objeto que acumula lo que tocó, lo que vio, lo que sufrió. Es un testigo silencioso de un evento tan intenso que la emoción quedó impresa en él. Los antropólogos lo llaman residuo energético, los parapsicólogos lo llaman imprint traumático, las religiones lo llaman contaminación espiritual, el lenguaje cotidiano lo llama mala suerte. Pero en el fondo todos hablan de lo mismo. Un objeto maldito es algo que absorbe y que después devuelve, a veces en forma de enfermedad, a veces en desgracias, a veces en un simple susurro que te despierta a las 3 de la mañana y que no puedes explicar. Hoy vamos a descender paso a paso del nivel más tenue al más devastador. Acompáñenme. Número 10. El retrato del niño llorando. El fuego que nunca lo toca. Se vendieron miles de copias entre los años 70 y 80. Un niño llorando, mejillas húmedas, ojos grandes y tristes, pintados por Bruno Amadio. Un cuadro que parecía inofensivo hasta que los bomberos británicos empezaron a notar un patrón imposible. Las casas ardían y el cuadro simplemente sobrevivía intacto. Alan Wilkinson, jefe de bomberos, lo documentó por años. Los reportes coinciden, las cocinas reducidas a cenizas, los dormitorios carbonizados, techos desplomados, pero el cuadro del niño llorando, colgado o tirado en algún rincón, sin siquiera chamuscarse. Un matrimonio en Rotterdam juró que el cuadro se cayó de la pared segundos antes del incendio y rodó bajo la mesa, quedando perfectamente intacto. Una mujer en Kent afirmó que antes de que se quemara su casa, escuchó un sollozo en la madrugada. Muchos creen que se trata simplemente de coincidencia. Otros dicen que Amadio pintó a huérfanos de la guerra y que uno de ellos, apodado Giovanni, murió en un incendio. Otros prefieren no tener ese cuadro colgado. Número 9. La piedra del Uluru, la maldición de no toques. Australia recibe cada año paquetes anónimos enviados al Parque Nacional de Uluru. Dentro de ellos hay piedras, fragmentos de roca e incluso arena. Son turistas arrepentidos. Muchos incluyen cartas desesperadas. Desde que la tomé, perdí mi trabajo. Mi matrimonio terminó. Estoy enfermo, por favor perdónenme. Los guardias del parque las llaman las cartas de disculpa. Los aborígenes llevan milenios advirtiendo que Uluru no es un souvenir, sino un sitio sagrado, un cuerpo ancestral, un territorio vivo. Una turista canadiense reportó que, tras robar un pedazo, su auto se incendió misteriosamente 3 veces en menos de un mes. Un hombre italiano aseguró que, desde que guardó la piedra en su maleta, empezó a escuchar golpes dentro del closet por las noches. La estadística es clara. Decenas de personas cada año devuelven fragmentos con relatos de accidentes, ruinas económicas o pérdidas personales. ¿Casualidad? ¿Culpa? ¿Energía ancestral? Tú decide. Número 8. El espejo de Bela Lugosi, la sombra que no es tuya. Cuando el actor que interpretó a Drácula murió, varios objetos de su casa fueron vendidos o heredados, entre ellos un espejo antiguo. Durante una filmación en Hollywood en los años 80, ese espejo fue usado como utilería. Los técnicos comenzaron a quejarse de ver una figura negra detrás de ellos. Una maquillista dijo sentir un dedo frío recorriendo su cuello mientras estaba sola en la habitación. Cuando la casa donde se almacenó el espejo fue allanada por ladrones, uno de ellos declaró haber visto un rostro pálido en el reflejo segundos antes de huir despavorido sin robar nada. La familia Sógrafos, que había adquirido el espejo en una subasta, lo devolvió afirmando que uno de sus hijos comenzó a hablar con alguien que solo veía dentro del espejo, una figura a la que llamó el Señor Oscuro. Ese espejo hoy está guardado en una colección privada. Nadie quiere un espejo que no muestra tu reflejo, sino tu sombra. Número 7. El anillo de Belcebú, el susurro del poder. Se dice que perteneció a un alquimista del siglo XV, conocido como el nigromante de Florencia. Un anillo de plata ennegrecida, con símbolos incompletos. Se cuenta que quien lo porta no fallece, pero enloquece. En 1932, un anticuario inglés lo adquirió sin conocer su reputación. En cuestión de semanas comenzó a sufrir insomnio severo.
escuchando voces que parecían surgir del metal. Antes de morir internado en un hospital psiquiátrico, escribió en su diario: me habla, me promete cosas, no puedo quitármelo. En 1969, un joven coleccionista lo compró en una tienda de antigüedades de París. Un mes después, su familia lo encontró repitiendo frases en latín frente al espejo. Nunca volvió a ser funcional. Murió a los 42 años por una extraña atrofia neuronal que nadie pudo explicar. Los historiadores no pueden demostrar nada, pero todos coinciden en una cosa: el anillo siempre regresa a alguien, como si buscara un portador nuevo. Número 6. La silla de Thomas Bobbsey. Si te sientas, mueres. Un asesino inglés condenado a muerte en 1702 lanzó una maldición como última petición: que quien se siente en mi silla muera pronto. Los registros históricos son escalofriantes. Soldados que se sentaron para beber antes de la guerra murieron al día siguiente en batalla. Un albañil que la usó durante un almuerzo cayó del techo unas horas después. 2 pilotos que se sentaron en ella por diversión murieron al estrellarse días después. El lugar donde estaba exhibida reportó innumerables accidentes inexplicables. Al final, el museo la colgó del techo para que nadie pudiera volver a usarla, y desde entonces no ha habido más víctimas. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O una orden que el universo todavía obedece? Número 5. El piano de Bonnie Clyde. Las teclas que responden. Este piano, según relatos, estuvo en un hotel frecuentado por Bonnie Clyde antes de convertirse en una leyenda criminal. No está maldito por sangre, sino por memoria. Una mujer en 1974, propietaria del mueble, aseguró que el piano tocaba 3 notas por sí solo cada madrugada. Siempre las mismas, siempre en la misma secuencia. Cuando intentaron grabarlo, las cintas se borraban inexplicablemente. Un músico aficionado que lo compró en Austin dijo haber sentido como si unas manos invisibles tocaran junto a él. Murió meses después en un choque automovilístico. Su esposa afirmó que, la noche antes del accidente, él dijo escuchar risas mientras tocaba. Hoy nadie lo toca, porque el problema no es tocarlo, sino que te responda. Número 4. El espejo de la plantación de Myrtles, donde la muerte quedó atrapada. La plantación Myrtles, en Luisiana, es considerada una de las casas más embrujadas de Norteamérica, pero el objeto más temido es su espejo. Según la leyenda, en 1817, Sarah Goddard y sus 2 hijos fueron envenenados. La tradición exige cubrir los espejos durante el duelo para que las almas no queden atrapadas. Ese día nadie lo hizo. Desde entonces, cientos de visitantes aseguran haber visto manos marcadas por dentro del vidrio. Una guía turística afirma que, durante uno de los recorridos, una niña del público dijo: «La señora del espejo me está diciendo que la saque». Fotografías muestran figuras oscuras y rostros que no pertenecen a nadie presente. El cristal tiene manchas internas imposibles de limpiar, como si algo o alguien hubiera intentado salir. Número 3. El piano de Possum Trot Church, el himno que no termina. En una iglesia abandonada en Georgia, un piano viejo comenzó a cantar solo. No son notas completas, sino fragmentos, como si alguien intentara recordar una melodía. Vecinos han grabado golpes de teclas sin que haya viento, animales o corrientes de aire. Un grupo de investigadores de fenómenos paranormales visitó el lugar. Uno de ellos, al tocar una sola nota, escuchó, según su testimonio, un coro detrás suyo. Cuando se giró, no había nadie. Ese hombre perdió la audición parcial del oído derecho 2 semanas después por causas desconocidas. Los habitantes locales simplemente dicen: ese piano no quiere música, quiere compañía. Número 2. Annabelle, el regalo que nunca debió abrirse. No es bonita, no es terrorífica, solo es una muñeca de trapo, y sin embargo, es uno de los objetos más documentados en la historia de lo paranormal. Cuando Donna, un estudiante de enfermería en 1970, la recibió como regalo, comenzó a encontrarla en posiciones distintas. Una noche, ella y su compañera encontraron a la muñeca arrodillada, algo físicamente imposible por la estructura blanda. La muñeca dejó notas escritas con tinta que no existía en la casa. Un amigo cercano, Lou, fue atacado. Despertó con 7 rasguños profundos en el pecho. No había nadie más ahí. Los Warren la encerraron porque, según su investigación, no era un espíritu humano, sino algo que fingía serlo. Hoy está en una vitrina sellada con madera bendecida. Ha causado accidentes automovilísticos a quienes lo insultaron antes de verla. Ha provocado desmayos, náuseas y hasta amenazas verbales dentro del museo. No es una muñeca, es una emboscada. Número 1.
La caja Dybbuk, el objeto más peligroso conservado en Estados Unidos. El nombre proviene del término judío para un espíritu errante. La caja aparece documentada en 2001, cuando Kevin Mannis, un comerciante de antigüedades, la compró en una subasta. La anciana, que era la dueña, le dijo: no es para abrirse, pero Kevin la abrió. Inmediatamente comenzaron los fenómenos: luces que explotaban, sombras que cruzaban en los pasillos, pesadillas idénticas a las compartidas por varias personas, olores a amoníaco, cabellos cayéndose a mechones. Kevin terminó en el hospital tras una serie de accidentes inexplicables. Un nuevo comprador, Jason Haxton, sufrió sangrados pulmonares sin explicación médica. Visitantes que tocaron la caja reportaron migrañas intensas, visión doble, desorientación y una sensación de algo pegado a la espalda. La caja hoy está resguardada en una bóveda especial, aislada, protegida y sellada. La energía que contiene es tan agresiva que nadie la manipula sin protocolo, y aún así, hay quienes aseguran que sigue activa. Los objetos malditos no son juguetes, decoraciones ni leyendas urbanas. Son testigos, son restos, son improntas de algo que no supo morir bien. Y aunque estos 10 son los más documentados, no son los únicos. A veces el objeto maldito es una foto vieja, un colgante heredado, un mueble encontrado en la calle, un espejo que ya estaba en tu casa cuando llegaste. La pregunta no es si existen, la pregunta es: ¿qué hay en tu casa que no te pertenece? ¿Qué te está mirando cuando apagas la luz? ¿Qué energías cargas sin saberlo? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Hablemos de. Nos vemos en el próximo video.